Bueno, buenos días, egunon, a todos y a todas. Ministra, presidenta del Congreso, representantes institucionales de partidos políticos, de organizaciones empresariales, de otras organizaciones sindicales, de la sociedad civil, amigos y amigas, compañeros y compañeras, gracias por acudir a este encuentro, a esta primera toma de contacto con esta especie de vida social que existe en Madrid y que se canaliza a través de un foro como este, en el que, por otro lado, ya en su dimensión en Euskadi ya había participado en varias oportunidades, ¿no? Agradecerles, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, su presencia en este acto, que dediquen una parte de su tiempo a escuchar o a preguntar o a contrarrestar las impresiones que pueda tener de análisis de coyuntura o de análisis más estratégico de la realidad sindical, económica y laboral del país, ¿no? Y agradecimiento también a Ignacio por su presentación y a Ignacio por su trayectoria. Él hablaba de algo que es verdad: el sindicato ha hecho un cambio con un sesgo generacional incluso. El sindicato ha promovido cambios en muchas de las direcciones de sus distintas organizaciones y ha hecho un cambio desde el reconocimiento, yo diría que incluso generacional, a lo que las personas que nos precedieron en la dirección del sindicato han hecho a lo largo de los años. No ha sido ningún cambio traumático, sino que ha sido un cambio desde ese reconocimiento a la trayectoria histórica de las personas, que es tanto como decir la trayectoria histórica de las comisiones obreras en el fortalecimiento del cuadro de derechos, de libertades también democráticas de España. Y desde luego esas personas, que son incontables, que son muchas de ellas anónimas, merecen toda nuestra consideración y todo nuestro reconocimiento. Ignacio es un representante cualificado, muy cualificado, de esa solidez, de esa altura de miras que el sindicato ha tenido a lo largo de la historia en la defensa de los intereses de parte, pero también siendo conscientes de que esos intereses de parte de una organización de clase tenían que insertarse dentro de la defensa de un interés general y de un fortalecimiento de lo que es la democracia, de lo que son los derechos y libertades de este país y lo que es el modelo social que hemos sido capaces, entre todas y entre todos, de construir en las más variadas coyunturas políticas y económicas. Muchas gracias, Ignacio, por todo, y desde luego que ese reconocimiento sea extensivo al conjunto de personas que han ostentado responsabilidades en las comisiones obreras, que en algunos casos las siguen ostentando y que explican mucho de lo mejor que este país ha sido capaz de construir en los últimos 40 o más años incluso. Bueno, cuando se interviene en un foro de estas características, apenas unas semanas después de haber concluido un intenso proceso congresual al que Ignacio hacía referencias, se puede caer en una tentación, que es conducir la intervención trasladando las conclusiones de los debates y los trabajos del Congreso como una especie de carta de presentación de la renovada propuesta sindical de las comisiones obreras. Seguramente sería una intervención interesante, pero creo que sería una intervención muy interiorista. Y por tanto mi intención, en el tiempo que disponga y si no se me escapan los tiempos, cosa que me suele ocurrir, es analizar algunas de las realidades económicas, laborales y sociales que hoy en día se dan en España a la luz precisamente de esos debates, de esas propuestas y de esas prioridades sobre las que el sindicato ha reflexionado de forma colectiva y de forma bastante amplia y que pretende materializar en los próximos años. Voy a empezar sintetizando 4 de las ideas fuerzas que quería desarrollar a lo largo de la intervención. No es para que la gente se pueda marchar porque ya tiene las ideas fuerzas, sino que es para tratar de sintetizar y generar la expectativa también sobre la intervención. Las ideas fuerzas serían las siguientes. En primer lugar, que el crecimiento económico que hoy vive España, y que en nuestra opinión está mayoritariamente sustentado en causas exógenas al propio país, está agudizando una creciente desigualdad laboral y social. La segunda idea fuerza sería que esto es así porque el marco normativo impulsado al calor de las sucesivas recesiones económicas de los últimos años no se ha reformado como medida de excepción, sino que han reconfigurado esas reformas las relaciones de poder en la economía y en la empresa y provocan, en nuestra opinión, si se sigue actuando como hasta ahora, esta creciente desigualdad. Tercera idea fuerza. En opinión de las comisiones obreras, este marco normativo, especialmente en el terreno laboral, que es donde centraré mi intervención, no solo es injusto socialmente y provocador de desigualdad y precariedad en nuestra forma de interpretar la realidad, sino que es disfuncional económicamente si de verdad
la economía y la empresa en España y el propio, entre comillas, mercado laboral, pretende transitar caminos distintos a los ya conocidos en la fase previa a la crisis. Y como última idea, si me da tiempo, querría trasladar las propuestas de reformulación que el propio sindicato ha hecho del marco laboral, por un lado, pero también del cómo resituamos al sindicato ante las mutaciones que se han dado no solo en el apartado normativo, sino en el propio apartado económico, en la nueva forma de gestión de las empresas o en todo lo que tiene que ver con la nueva dimensión social, con las nuevas formas relacionales del activo social que llevan abriéndose bastante tiempo paso en la sociedad española. Quería empezar haciendo alguna consideración sobre el crecimiento, sobre el modelo de crecimiento y la forma que se está dando, empezando por decir que hay datos que son innegables y que el sindicato no solo no cuestiona, sino que celebra. España ha recuperado previsiblemente en el segundo semestre de este año el volumen de PIB previo a la crisis. Son 14 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que viene a demostrar que la economía española está en una fase alcista del ciclo que con gran probabilidad se mantendrá en los próximos años. La población ocupada se ha incrementado en los últimos años, en algo más de 1.400.000 personas hasta superar los 18.400.000 personas ocupadas en el primer trimestre del año. Y la tasa de desempleo, siendo aún altísima en términos comparados con cualquier entorno y desde luego con el entorno europeo, se ha reducido, sin embargo, significativamente hasta acercarse al 18%. Sin embargo, estas cifras pueden relativizarse rápidamente con otras. Estamos aún muy lejos de los 20.700.000 personas ocupadas alcanzadas antes de la crisis, en el año 2007. Faltan, por tanto, más de 2.200.000 personas para alcanzar la población ocupada que teníamos entonces. La bajada de la tasa de paro, que como digo sigue siendo altísimo, no puede obviar que el mercado laboral se ha encogido. En los últimos años la población activa se ha reducido en 800.000 personas. El paro de larga duración se cronifica en nuestro país en amplios grupos sociales. El primer trimestre del año había 2.300.000 parados de larga duración, de los cuales 1.700.000 llevaban más de 2 años sin un puesto de trabajo queriendo tenerlo. Más datos, no quiero aburrir con datos, pero alguno más voy a dar. En los últimos 7 años, el PIB per cápita español, tomando como base 100 el de Estados Unidos, ha descendido en 7,3 puntos, pasando del 69,2% en el 2008 al 61,9% en 2015. Si comparamos esto en relación a la eurozona, los datos son similares. El PIB per cápita español ha pasado de ser el 93,3 de la media de la zona euro a el 84,3 en el año 2015. Estos datos, en nuestra opinión, demuestran con meridiana claridad que estamos saliendo de la crisis por abajo, que nos estamos alejando de los países más desarrollados y que la salida de la recesión se ha hecho por la senda de la desigualdad y la precariedad laboral, sin duda, pero con una derivada social también evidente. Los trabajadores no precarizados, es decir, asalariados a jornada completa durante todo el año, vienen a ser la misma cantidad de los que había hace 4 años. Y, por tanto, en términos netos, hay que decir que casi la totalidad del empleo creado es precario, temporal o de jornada parcial, que en general no es deseada por las personas que tienen estos contratos en nuestro país. Pero bueno, más allá de los datos, nos interesa también hacer un relato sobre los motivos de salida de la recesión, que en nuestra opinión merece la pena aclarar. Y esto no lo voy a hacer por un afán de exceso analítico, sino por establecer pautas en la disputa de la hegemonía de pensamiento que el sindicalismo tiene que jugar por alguna cosa que, si me da tiempo, diré al final de la intervención. Se suele escuchar que la recuperación económica es producto de las políticas aplicadas y particularmente la recuperación del empleo tiene que ver con los efectos de la reforma laboral llevada a cabo en el año 2012. Bueno, empezamos negando la mayor. En mi opinión, la legislación laboral no crea empleo. No es ni mucho menos el factor determinante para crear empleo. Un ejemplo empírico, con la misma legislación en el conjunto del país, hay territorios que más que duplican la tasa de paro de otros territorios, señal inequívoca de que son otras variables, particularmente la composición del aparato productivo y las dinámicas laborales que esto impulsan, las que determinan las tasas, ritmos y formas de destrucción o generación del empleo en cada ciclo. Respecto a la política económica, insisto, en nuestra opinión, no es cierto que las vueltas a las tasas positivas de variación del PIB se deban a las llamadas políticas de austeridad recetadas durante buena parte de la gestión de la crisis económica. Es todo lo contrario.
De lo que sí es responsable esas políticas de austeridad, de recortes de gasto público y de devaluación salarial, en nuestra opinión, es de que la crisis haya sido tan larga y haya tenido efectos tan duros. Creemos que el discurso de que gracias a los recortes y a la devaluación interna se crece, se sale de la recesión, es peligroso y es falso. Peligroso porque de aceptarse implicaría mantener de forma indefinida una política económica y laboral que nos ha traído básicamente contraindicaciones. Sería aceptar que los recortes no tienen vuelta atrás y que lo que hay es lo que va a haber en el futuro. Trabajo precario o más precarizado y unos servicios públicos y de protección social deteriorados. Pero sobre todo me interesa poner el foco en que nuestra opinión, y no solo nuestra opinión, como voy a analizar, es un discurso falso, porque no analiza correctamente las razones por las que se crece a nivel macroeconómico en España. La economía crece impulsada por distintos factores, algunos internos, pero sobre todo externos que tienen en este momento un carácter fuertemente expansivo, pero que difícilmente van a poder mantenerse en el futuro. Los recuerdo someramente, aunque seguro que todas y todos saben perfectamente de lo que estoy hablando. En primer lugar, la actual política monetaria del Banco Central Europeo es extremadamente expansiva y tiene su máxima expresión en que los principales tipos de interés están en negativo, una situación desconocida tanto en la historia de España como de Europa. En segundo lugar, el tipo de cambio euro-dólar todavía es muy favorable a la moneda europea, con una caída del 16% de su valor desde el año 14, lo que implica una evidente mejora de la competitividad vía precios de las empresas europeas en los mercados denominados en la moneda norteamericana, en el dólar. En tercer lugar, el precio del petróleo sigue en precios bajos en términos comparados con los años anteriores, con una caída superior al 50% si lo comparamos con el año 2014. Tiene consecuencias esto muy positivas para la economía española, tanto con el reequilibrio de las cuentas exteriores, uno de los lastres históricos de la economía en España, como por los costes de las empresas o la renta disponible de las familias. Y por último, aunque pueda resultar un poco sorprendente oírlo, que yo lo diga, pero lo venimos diciendo el sindicato desde hace tiempo, también desde hace más de un año se ha producido una relajación en los objetivos de consolidación fiscal y en las imposiciones de la Troika. Son todos estos factores lo que se denominan vientos de cola, que el Banco de España denomina factores transitorios en la evolución de la economía española y que cuantifica en su último informe anual sobre la economía en 2016. Insisto, según el Banco de España, el efecto de estos factores en la salida de la recesión explican por sí solos 2,2 puntos de crecimiento del PIB. Dicho de otra manera, estos factores transitorios, que insisto son fundamentalmente externos, son los responsables del 70% del incremento del PIB en 2016, que como se recordará cerró en el 3,2%. Pero es que, y siguiendo con el análisis del propio Banco de España, los efectos de estos factores transitorios que aquí suponen un 2,2 de la subida del PIB del año pasado, fueron tan solo de 0,6 puntos en el conjunto de la zona euro. Esto es, que todo el diferencial del que presumimos o del que presume el Gobierno en crecimiento del PIB está explicado por estos factores y no por las bondades endógenas de la política económica. Creo que habría que analizar estos datos con cuidado para templar el tono triunfalista que a veces hay sobre algunas valoraciones de la situación de la economía en España y sobre todo para algo que diré después, la importancia de consolidar un modelo donde la demanda interna y donde la redistribución de riqueza apuntale crecimientos mucho más sostenibles y mucho más inclusivos, pero sobre eso diré algo después. Decía en la apertura de la intervención que las medidas tomadas en la gestión de la crisis, especialmente en materia laboral, consistían en reformas que, lejos de venir de forma transitoria, como una especie de periodo especial de emergencia, habían venido con voluntad de pervivencia. Y estas reformas, en nuestra opinión, tienen mucho que ver con la idea de que la desigualdad actúe como motor, como elemento de financiación del crecimiento. Es una característica estructural de este modelo el crecimiento desigual e inequitativo. Decíamos al principio, España ha recuperado el nivel de producción de bienes y servicios de antes de la crisis. Y por eso deberíamos preguntarnos, o el sindicato así lo hace, por qué si ya se genera la misma riqueza que en 2008, la gran mayoría de la gente vive ahora peor que antes. Pues la respuesta, en nuestra opinión, es relativamente sencilla. El problema está en la forma en la que se reparte la riqueza que se genera. Esto nos parece evidente. La participación de los salarios en la renta nacional ha caído en torno a 3 puntos, que vienen a equivaler
a 30.000 millones de euros, mientras que los beneficios empresariales se han incrementado en un punto y los impuestos sobre la producción en dos puntos. La razón de esta redistribución de la riqueza en contra de las personas asalariadas se deben, en nuestra opinión, a dos factores. Uno, el más importante y el más obvio, la intensa destrucción de empleo que hemos sufrido durante la crisis, mucho más fuerte que la caída de la actividad productiva, lo que se traduce en que el incremento de la productividad por esa indeseable vía se la han endosado, se le han apuntado las empresas. Se ha producido un desplazamiento de la carga tributaria hacia los asalariados vía IRPF y vía IVA, mientras que se reduce la tributación de las rentas de capital, de lo que es un ejemplo de desplome de ingresos del impuesto de sociedades que grava, como se sabe, los beneficios de las empresas. Y los menores ingresos del Estado, lógicamente, han provocado a lo largo de la gestión de la crisis una caída de gasto público con especial afectación en elementos muy sensibles de nuestro modelo social como la sanidad, la educación o la dependencia. La conclusión parece evidente: el malestar que vive una buena parte de la sociedad española no se justifica tanto por una falta de recursos como por la forma en que se distribuyen los mismos. En España se ha dado una devaluación interna por la vía del ajuste salarial. Y es muy importante analizar cómo se ha promovido ese ajuste salarial, porque en nuestra opinión se ha dado por la acción combinada sobre el conjunto de la legislación laboral. En primer lugar, desvertebrando la negociación colectiva, pero también abaratando y facilitando el recurso al despido, y sobre la relación de estas dos variables abordaré la siguiente parte de la intervención. En la exposición de motivos de la reforma laboral del año 2012 se hablaba de la necesidad de sustituir los viejos patrones de la contratación temporal y el despido como forma de ajuste al ciclo económico por nuevas pautas de flexibilidad en las empresas. Sin embargo, esta aparente loable intención se veía contradicha por medidas sobre el despido y sus causas. Más facilidad para despedir en ciclo de recesivo implica lo obvio: más despidos. El recurso a la contratación temporal, como forma habitual de entrada en el mercado de trabajo, por un lado, y como fórmula de flexibilidad externa de las empresas, continúa teniendo un protagonismo desmedido en España. Si bien durante la fase más aguda de la recesión la tasa de temporalidad se redujo, porque se despidieron muchísimos trabajadores temporales, como digo, como primera fórmula de ajuste al ciclo de buena parte de las empresas, cuando la actividad a partir del año 2012 ha vuelto a repuntar y el empleo a crecer, se ha vuelto a incrementar esa tasa de temporalidad, llegando al 25,8% y recuperando una de las viejas disfunciones de nuestro mercado de trabajo. La actual legislación, producto de la reforma del 2010 y con particular intensidad de la del 2012, ha provocado una grieta en la capacidad de autocomposición de los agentes sociales en la determinación y la estructura de la negociación colectiva. Tres son los elementos que me interesa poner ahora encima de la mesa como especialmente nocivos en nuestra forma de ver para un sistema de relaciones equilibrado, de relaciones laborales equilibrado, y un sistema de relaciones laborales que sea proactivo a los acuerdos. El primer elemento sería la prevalencia del convenio de empresa en materias muy relevantes, como la salarial, respecto al convenio sectorial de referencia. El segundo elemento sería la finalización del periodo de ultraactividad cuando no se renueva un convenio colectivo en un tiempo determinado. Un año marca la ley, salvo acuerdo en contrario. Y el tercer aspecto sería la facilidad para inaplicar lo pactado en el convenio colectivo por causas excesivamente laxas, por decirlo en fino. La reforma laboral del año 2012, en palabras de los catedráticos del Derecho del Trabajo y expresidentes del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez Piñero y María Emilia Casas, ha sido un intento de reinstalar en nuestro sistema jurídico la concepción de la empresa como un territorio, y leo literalmente, de exclusiva gestión de los empresarios, rescatando del baúl de la memoria la figura del empresario como el señor de su casa, figura esta ligada a concepciones autoritarias de los sistemas de relaciones laborales. Este modelo de relaciones laborales, en nuestra opinión, no solo es injusto, como decía, y tendente a la desigualdad. Nos parece profundamente disfuncional a las necesidades de la economía en un momento en el que se supone que este país debiera asumir como reto necesario el salto cualitativo hacia otro modelo productivo, incorporación de mejoras, de procesos de mejora tecnológica y digitalización de una buena parte de ese aparato productivo, y además impulsar sistemas de adecuación competencial permanente que van a ser fundamentales para las trabajadoras y los trabajadores, pero en nuestra opinión también para buena parte del tejido empresarial de este país.
Este modelo laboral, lo digo como apunte y sin ánimo de polemizar, en nuestra opinión, en mi opinión, no solo tiene una explicación economicista, sino ideológica. No solo pretende recomponer márgenes empresariales y facilitar procesos de desendeudamiento por la vía del deterioro de condiciones de trabajo, sino pretende debilitar la capacidad de actuación del sujeto colectivo del mundo del trabajo, es decir, del sindicato. Y nos parece un error estratégico debilitar el papel del sindicato en un proceso de adecuación del aparato económico de este país en las claves que decía anteriormente, de mejora tecnológica, de incorporación de nuevos sistemas de trabajo y de cualificación, de recualificación permanente de las trabajadoras y los trabajadores desde un espacio de prospección donde creo que los agentes sociales tenemos un papel fundamental que desarrollar. Por tanto, debilitar la funcionalidad, debilitar el papel del sindicato multiescalar, del sindicato de clase que representa a comisiones obreras, nos parecería un error, o nos parece un error en la orientación de las reformas laborales, no solo de España, sino del conjunto de los países que han acometido este perfil de reformas laborales, también impulsado desde instancias europeas, ¿no? Hablaba de la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, sin causa económica, porque recordemos que la inaplicación o el descuelgue siempre ha existido en la legislación laboral, como una forma de permitir la adaptabilidad de la empresa a los variables ciclos económicos o a las variables situaciones de cada una de las empresas. Esta prevalencia, en nuestra opinión, abre o ha abierto la puerta a un modelo de competencia interempresarial a la baja. La aparición de empresas multiservicios, que lejos de ofertar una mayor especialización productiva, tienen ahora la opción de competir vía precio del trabajo, incide en una aceleración del recurso a la externalización productiva como modelo de gestión empresarial. No son irrelevantes dos cuestiones que quiero poner encima de la mesa. Por un lado, la composición sectorial neta del empleo que se ha creado en España. La creación del empleo sigue concentrada en servicios de bajo valor añadido y alta precariedad, con una aportación limitada de la industria, los servicios de valor añadido y las ramas de intensidad tecnológica media-alta. Del 1.168.000 puestos de trabajo netos que se han creado en España en los últimos 4 años, solo un 12% se han creado en la industria, de los cuales el 70% se han dado en la industria de la alimentación y en la de los vehículos. Un 40% del empleo, por contra, se ha generado en sectores de servicios, en general de baja cualificación, como puede ser el comercio o la hostelería. Y por otro lado, otros datos que no aporta el sindicato, que aporta la Fundación BBVA sobre la evolución de la productividad en España, confirman algunas sendas negativas de nuestra economía. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo se está reduciendo. El tejido empresarial español es cada vez más minifundista, si se me permite la palabra, compuesto por una pléyade de pequeñas empresas con muy reducidos niveles de productividad. Y para ilustrar esto, algún dato. Las microempresas, empresas de menos de 10 personas trabajadoras, tienen un enorme y creciente peso en el tejido industrial de nuestro país, aportando un 28% del valor añadido, una cifra muy superior al 16% que este tipo de empresas generan, por ejemplo, en el PIB de Alemania. Las microempresas españolas representan el 40,5% del empleo de nuestro país, mientras que en Alemania solo representan el 19,2%. Estos datos apuntan o muestran cómo, en nuestra opinión, los procesos de externalización productiva se han desarrollado en mucha mayor medida en nuestro país que en otros, y ha sido una de las principales estrategias adoptadas por las grandes y medianas empresas españolas para incrementar su productividad, que en ese perfil de empresas sí es muy similar, por ejemplo, a la de las alemanas. Por ponerme en clave más propositiva, llevamos tiempo diciendo que España tiene que apostar por un cambio en su modelo de relaciones laborales. Lo digo claramente, cuando apelamos a la derogación de las últimas reformas laborales, lo hacemos siendo consciente de que el marco normativo que teníamos en el año 2009 no era el óptimo para las necesidades de este país. Y nos interesa que se nos interprete bien en este terreno. No estamos añorando lo que ocurría antes del 2009, donde España convivía de forma habitual con tasas de temporalidad por encima del 30 o del 32%. Estamos hablando de reconstruir un marco de relaciones laborales para adaptar, para afrontar los profundos cambios y los profundos retos que tiene este país. El sindicato Comisiones Obreras hizo casi un eslogan de aquello de sustituir las lógicas de flexibilidad externa, contratación precaria y despido barato y fácil, por la flexibilidad interna pactada como forma de ajuste al ciclo
que ponga el despido como la última opción. Seguimos apostando por construir modelos de este tipo que deben ser incentivados desde la iniciativa pública, a través de regulaciones idóneas. Y me permito recordar un par de casos en los que esto se ha dado. Uno, voy a parecer germanófilo, no es la cuestión, pero me permito, por ejemplo, recordar cómo abordó Alemania la fase inicial de la crisis. Particularmente interesante fueron las medidas que allí se adoptaron, que les permitió mantener un envidiable nivel de desempleo. Es verdad que también se ha producido una precarización simultánea del mercado de trabajo, pero consiguieron mantener mucho empleo sin afectar a la competitividad de las empresas, sobre todo en los sectores industriales. La principal medida fue aquello del contrato alemán, que creo que se lee así como Kurzarbeit o alguna cosa así. Yo de alemán, aparte de Rummenigge, poco sé decir. El contrato alemán, una reducción temporal de hasta 24 meses de la jornada laboral a cambio de no despedir a nadie. Los trabajadores veían rebajados sus salarios entre el 60 y 67% dependiendo de las cargas familiares, y el resto del salario se pagaba a través de una prestación, a través del propio Estado, al igual que los seguros sociales, que eran igualmente repartidos entre empresas, trabajadores y Estado. Todos estos expedientes tenían que ser consensuados entre la patronal y los sindicatos, y si no existía el acuerdo entre empresa y trabajadores, no había esos recursos públicos, no había contrato alemán, no había Kurzarbeit. Un claro ejemplo de cómo la democratización de las relaciones laborales impide la destrucción de empleo en época de crisis. Flexibilidad interna pactada frente a flexibilidad externa impuesta. Y una referencia más prosaica si se quiere, pero incluso en la primera fase de la crisis, en la propia España, en el propio Estado español, con la pasada regulación legal, que ya digo que no es motivo de añoranza tampoco, en las fases iniciales de la crisis se salvó muchísimo empleo a través de reducciones o de suspensiones de jornada. Hablo sabiendo de lo que hablo. En Euskadi, en el año 2009, con una apreciable caída del PIB por encima del 3%, pasaron muchas más personas por estas situaciones de reducción de jornada de las que fueron directamente despedidas en las empresas. El marco legal puede incentivar estas dinámicas, por ejemplo, a través de la reposición de las prestaciones de desempleo en caso de que estas situaciones, de que estos ERTEs finalmente terminen en extinción de contratos. Pueden optar, por tanto, por incentivar estas prácticas o pueden incentivar también las viejas inercias de facilitar la contratación descausalizada y el despido barato. Y sobre la supuesta rigidez del mercado de trabajo en España, sobre la supuesta falta de flexibilidad y rigidez que dificulta contratar en España, alguna consideración también. En 2016 se registraron 20 millones de contratos para apenas 4 millones de trabajadores y trabajadoras temporales. Se produjeron, se dice pronto, más de 51 millones de altas y bajas en la seguridad social, pero el número de personas afiliadas solo aumentó en medio millón y se contabilizaron casi 10 millones de bajas en la oficina del SEPE, cuando el paro se redujo en 364.000 personas. Voy a dar una cifra: 162.411.621. ¿Saben lo que es? Pues es el número de contratos laborales registrados en las oficinas públicas de empleo en los últimos 10 años, entre el 7 y el 2016. Años en los que perdimos 1,5 millones de empleos asalariados y, como digo, se firmaron más de 162 millones de contratos. Estos flujos enormes, que son casi absurdos, documentan una extraordinaria rotación en el empleo, con cambios continuos de empresa, sector o de contratos en la misma empresa, pero de muy corta duración, como digo, de rotación permanente, que nos parece ineficaz, parte de injusto, aparte de que genera un mercado laboral segregado, desigual. Nos parece profundamente erróneo este modelo en clave incluso de viabilidad y de futuro de las empresas, por cuestiones que ahora no me voy a alargar, pero que podríamos luego debatir. Voy a decirlo de forma provocadora. Sí que necesitamos una reforma laboral, pero para reconstruir el estatuto de los trabajadores o para desarrollar una auténtica carta social del trabajo, para recuperar normas que protejan los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Un empleo estable y con derechos, en nuestra opinión, no solo no es un problema, sino que es una condición necesaria para sostener sobre esa calidad de empleo un modelo empresarial eficiente y competitivo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, me salto alguna de las cosas que quería hacer alguna consideración sobre
la aplicación o no de estos modelos de flexibilidad interna en un tejido de pymes y cómo pensamos que precisamente modificando las pautas de la reforma de la actual legislación laboral habría que desincentivar también este proceso de recurso generalizado a la externalización por la vía de la disminución del salario, porque nos parece una forma errónea de competir y una forma errónea de afrontar los retos de las empresas. Me salto eso y paso directamente a hacer alguna consideración sobre la política salarial. Lo decía antes, ¿no? El Banco de España alertaba sobre que el 70% del incremento del PIB en el 16 depende fundamentalmente de causas externas, de causas exógenas a las propias del país, ¿no? Lo digo por derecho. En nuestra opinión, España necesita mejorar de forma permanente su saldo entre importaciones y exportaciones, porque sabemos que lo deficitario de nuestras balanzas explica buena parte de los problemas de financiación externa que alimentaron burbujas de crecimiento dopado de sobreendeudamiento. Pero en nuestra opinión, España no puede obviar que gran parte de la evolución económica de cualquier país depende de la evolución de su demanda interna, y que consolidar esta a través de un reparto equitativo de la riqueza es una forma necesaria de consolidar crecimiento sostenible e inclusivo. La demanda interna de un país se compone fundamentalmente de consumo privado, de inversión productiva y de gasto público, tanto gasto corriente como inversiones públicas. Y hay que dejarlo claro, el 87% de los hogares españoles tiene su principal fuente de ingresos en los salarios y en las pensiones. De tal forma que solo se puede dar solidez a ese crecimiento inclusivo y a ese crecimiento sostenible con incrementos reales de los salarios y al menos un mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. No es un debate menor el hecho de que el sistema público de pensiones, que ha sufrido congelaciones, que ha sufrido incrementos por debajo de los índices de precios al consumo, pero el sistema público de pensiones ha sufrido menos la devaluación que lo que han sufrido los salarios. Y eso ha convertido a las personas pensionistas de este país en un puntal del sostenimiento económico de familias y situaciones de precariedad vital extrema. El sindicato mantiene, como ha mantenido siempre, la disposición a abordar, desde el diálogo tripartito, la sostenibilidad del sistema público de pensiones, partiendo de que necesitamos mejorar la estructura de ingresos del mismo, y hemos hecho propuestas, creo que bien fundamentadas y bien explicitadas en ese terreno, y añadiendo que necesitamos también reformular, necesitamos variar algunos de los aspectos que en la reforma de pensiones del año 2013 se han introducido y que en nuestra opinión, no en nuestra opinión, sino en la proyección de las futuras pensiones, acarrearían una bajada generalizada de la tasa de sustitución y de la cuantía y la calidad de las pensiones en este país. Nos estamos refiriendo, obviamente, al factor de sostenibilidad, tal como está actualmente formulado, y al índice de revalorización de las pensiones, al que ayer el FMI hacía una referencia diciendo que hay que consolidar en este país una... Vale. Me imaginaba lo que era. Hay que consolidar una pérdida acumulada de poder adquisitivo de las pensiones, cosa que no compartimos y cosa que no analizamos de la misma manera, ¿no? Es momento, por tanto, de incrementar los salarios. Esto se puede hacer de una forma desordenada, desagregada, en la negociación individual de cada uno de los convenios colectivos. O se puede hacer impulsando desde las organizaciones empresariales y sindicales una orientación partiendo de un análisis que tiene que ser de alta mirada, tiene que ser de mirada larga. No podemos ser notarios de una actualidad que dice que en el primer semestre del año los salarios han subido el 1,27% en los convenios registrados. Esto ya lo sabemos. La cuestión es, ¿este país necesita mejorar su demanda interna a través de una mejora del poder adquisitivo de los salarios? ¿Este país necesita una generación de riqueza mucho más redistributiva que consolide un modelo de crecimiento, como digo, sostenible? ¿Se puede hacer esto sin trasladar a la negociación de los convenios colectivos una orientación en este terreno? Pues yo creo que se debe y se puede hacer. Y creo que es obligación de los agentes sociales jugar ese papel, porque, en efecto, la negociación colectiva es un elemento fundamental de redistribución de riqueza, pero la negociación colectiva también tiene un efecto potencial macroeconómico muy intenso. Y es necesario, por tanto, llegar a un acuerdo de orientación salarial que nos permita pegar un acelerón en esa mejora del poder de compra de la mayoría trabajadora de este país. Tenía un par de bloques más para analizar. Uno que tiene que ver, lo voy a decir muy rápidamente,
con algo que a mí me gusta también hacer, ¿no? Es decir, es muy fácil venir aquí y poner deberes a todo el mundo. Bueno, yo creo que el sindicato, si algo ha hecho en este último periodo, es ponerse deberes a sí mismo. Y más allá de que nosotros aspiremos a cambiar el marco normativo de la reforma laboral, más allá de todas estas cosas, nosotros somos conscientes de que hay una realidad sustancialmente distinta a aquella en la que se gestó el movimiento sindical. Porque la norma laboral es distinta, pero porque la gestión de las empresas es sustancialmente distinta del viejo modelo fordista o por fordista en el que se generó el movimiento sindical, y también porque incluso las formas relacionales en la sociedad española son radicalmente distintas. El propio concepto de clase trabajadora es terriblemente diverso y terriblemente distinto a aquellas realidades homogéneas, de mundo de trabajo homogéneo, de convenio colectivo de aplicación fiable, de marco normativo fiable. Somos perfectamente conscientes de esa realidad. Y como no aspiramos a describir la realidad, sino a transformarla, somos conscientes que el sindicato tiene que adaptarse y tiene que pegarse a esa realidad múltiple en los centros de trabajo actuales. Somos conscientes que tenemos que organizar nuestros recursos teniendo en cuenta cómo se organiza el mundo y no pensar que el mundo se va a organizar en función de cómo a nosotros nos viene bien organizar nuestros recursos. Y este es un debate que el sindicato ha consolidado y que tiene que implementar de una forma en los 4 años que vienen, que son los que ha elegido este periodo, este proceso congresual. Y luego quería hablar de algunas cuestiones de relegitimar la acción pública, la acción política, la acción institucional y la acción social en un momento terriblemente complejo, porque las derivas que ha tenido la gestión de la crisis y cómo esto ha afectado a la mayoría social, creo que han reconfigurado la relación entre el poder económico, entre la sociedad y entre la institucionalidad. Comisiones Obreras aspira a ser un elemento de representación de los intereses colectivos del mundo del trabajo, pero queremos poner en valor el papel también del ámbito institucional. Para nosotros es importante que las instituciones sirvan para gobernar la economía. Esto exige de un nuevo contrato social en el marco europeo. Esto exige, en nuestra opinión, un nuevo modo de gobernación, de gobernabilidad del marco europeo, que sirva para poder hacer políticas anticiclo, porque, en nuestra opinión, resignarnos a las viejas certezas de la realidad de los Estados-nación, como decía antes, del convenio de aplicación fiable o segura, de las viejas legitimidades, sería un error. Hay que reconstruir las legitimidades y los diálogos del sindicato y del mundo institucional con el activo social, con la gente que tiene intereses. La sociedad se vincula de distintas maneras a cómo lo hacía cuando las organizaciones de clase nos nacimos o llegamos a la legalidad. Bueno, eran algunas reflexiones que quería plantear. Evidentemente se me ha comido el tiempo, pero creo que pueden también, si así lo consideran ustedes, ilustrar una parte del debate, y si no, pues me preguntarán, supongo que de lo de siempre dicho sea, con todos los respetos, porque entiendo que muchos titulares tampoco he dado. Muchas gracias a todas y a todos.